Las disfunciones eyaculatorias es un tema que de repente pues, nos origina cierta inquietud, porque hay algunos vacíos de conocimiento, hay probablemente escasez de literatura, y me voy a permitir en las siguientes diapositivas explicarles cuál va a ser la dinámica en la cual les voy a exponer esta plática. Primero empezaremos con algunos conceptos en general sobre disfunciones eyaculatorias. Hablaremos un poco sobre las estadísticas de este padecimiento y es muy importante tener el contexto de cuál es la función eyaculatoria normal. Por eso nos detendremos algunas láminas en las cuales yo les puedo explicar cómo se integra la función de emisión-eyaculación, emisión-expulsión, y posteriormente ya entraremos directamente a cada uno de los temas, hablando primero de eyaculación precoz, posteriormente de eyaculación retardada, aneyaculación y anorgasmia. Voy a hablar un poco sobre lesionados medulares, porque no es tan infrecuente que ellos recurran a ayuda, probablemente conmigo con fines de fertilidad. Platiqué con el doctor Reyes hace un par de días que estaba preparando la plática, y evidentemente también en la sala de uroneurología ven mucho de este tipo de pacientes y que de repente no los volteamos a ver mucho. Hablaré de eyaculación retrógrada, que también es bastante frecuente, y las conclusiones del tema. En realidad, la definición de disfunción eyaculatoria se considera cualquier condición, puede ser de índole médica, puede ser de índole quirúrgica o psicológica, que altera las vías de eyaculación normal. Eso es en general es el término de disfunción eyaculatoria, y esta pues puede tener varias clasificaciones. Estas 5 probablemente sean las que entren dentro de este capítulo y dentro de esta clasificación, que es eyaculación precoz, eyaculación retardada y aneyaculación, que las voy a tratar de la misma forma, ya lo verán en el apartado. Vamos a hablar de eyaculación retrógrada, y no voy a hablar en esta oportunidad de eyaculación dolorosa y de hematospermia. ¿Por qué no? Porque creo que eyaculación dolorosa más bien entra el capítulo de síndrome doloroso pélvico, y hematospermia más en lo que son las próstatovesiculitis, o sea, situaciones inflamatorias de la próstata, que bien podrían entrar en este último capítulo que les menciono de síndrome doloroso pélvico. Además, en obvio de tiempo, sería difícil tocar estos últimos 2 temas, entonces me concretaré principalmente a los 4 primeros que ven ustedes en esta diapositiva. Se estima que aproximadamente el 30% de los varones en Europa y en Estados Unidos en algún momento de su vida han tenido alguna disfunción eyaculatoria, es decir, no es, la incidencia no es tan baja. En realidad, hablar de sexualidad en general, no solamente de eyaculación, sino en general de sexualidad, es un tema delicado, es un tema que los pacientes evitan, más en nuestro país, más en ciertos sectores culturales, se tratan de evitar estos temas, y a veces también los médicos no se los preguntamos. Seguramente el problema de disfunciones eyaculatorias es mayor a ese 30%, y sin duda la más frecuente de las disfunciones eyaculatorias es la eyaculación precoz, aún más prevalente que la disfunción eréctil. Ahora, pasemos a hablar y a que les explique cómo es que se lleva a cabo la función eyaculatoria normal. Y empecemos por la inervación, la cual espero hayan leído el artículo que les envié el fin de semana, y cada que vean este simbolito del tornillito y la tuerca, entonces quiere decir que viene una pregunta para ustedes los residentes. Estén listos en el chat. La primera pregunta sobre anatomía que venía ahí en el artículo es: ¿quién aporta inervación somática al pene? Las opciones son A, nervio sacro; B, nervio eréctil; C, nervio pudendo; D, nervio pontino. Efectivamente, como lo ven en esta lámina de este artículo de fisiología de la eyaculación, en este bonito esquema, vemos cómo justamente los estímulos que provienen del glande, del frenillo, viajan a través de este nervio a su integración a nivel de la médula espinal. El nervio pudendo es un nervio que evidentemente se ramifica todavía hacia el pene, pero vamos, en general el nervio pudendo es el que llega hacia los relevos a nivel de la médula espinal. Aquí está la opción C, y es uno de los nervios más importantes. También contestó el doctor Castrejón.
Tenemos otra pregunta relacionada también al tema del artículo. La siguiente pregunta es, ¿a qué nivel medular se integra la emisión eyaculación? Estamos hablando de A, núcleo paraventricular, la opción B, es de T11 a L2, la opción C en la materia gris periacueductal, o la opción D es L2, L5. Efectivamente, de T11 a L2 es lo que dice el artículo que yo les envié, que aquí está, pero este artículo, que es un artículo distinto, si se fijan, al que yo les envié, el de fisiología de la eyaculación, habla de T12 a L1. En realidad, varias de las referencias que consulté pueden variar el centro de integración. El artículo que mencionaba, justamente por eso la puse como la opción correcta, es de T11 a L2. Ahí es donde están los centros coordinadores, hacia donde llega la señal directamente del estímulo propiamente, particularmente del glande, que es la parte más sensible del frenillo, y que viajan a través del nervio pudendo a estos centros integradores. Entonces, en realidad el mecanismo de eyaculación es un mecanismo muy fino, que contempla no solamente una integridad neurológica, sino también sensitiva, me refiero a la sensibilidad de los órganos, también hormonal y también emocional. Es decir, es un proceso complejo que les voy a ir explicando en las siguientes diapositivas. La siguiente pregunta es cuáles son las fases de la eyaculación. Entonces tenemos excitación y orgasmo, meseta y eyaculación, emisión y orgasmo, la opción C, o emisión y eyaculación. La respuesta correcta es emisión y eyaculación. Algunas veces lo pueden encontrar como emisión y expulsión, o emisión y eyección, es otra forma que lo pueden encontrar. A veces depende un poco de la traducción de los artículos, pero no importa tanto la cuestión de la semántica, sino entender los conceptos de qué es emisión y qué es eyaculación, y que espero que les queden claros en las siguientes diapositivas. Emisión, en realidad, es que en la uretra posterior se depositen los productos secretados por las glándulas sexuales accesorias. Es decir, se va llenando, por decirlo muy coloquialmente, el tanquecito, la uretra posterior, se va llenando de estos productos secretados de las glándulas sexuales accesorias. ¿Cuáles son estas glándulas? Epidídimo, conducto deferente, que evidentemente es donde viajan los espermatozoides para fines de reproducción, vesículas seminales, próstata, la uretra prostática en donde se deposita este líquido, y es muy importante la participación del cuello vesical. Recuerden que el aparato reproductor masculino tiene una doble función, que es para miccionar, pero también con fines reproductivos, de tal forma que el cuello vesical se tiene que cerrar cuando los varones vamos a eyacular. No solo eso, sino sale un líquido hialino previo a la eyaculación, el cuello vesical, y vean ustedes aquí, esta es una parte muy importante. Las estructuras nerviosas que controlan la emisión y la eyaculación se integran, bueno, creo que es una pregunta, creo que ya me estoy balconeando, pero bueno, es a nivel del ganglio hipogástrico. El ganglio hipogástrico, que a su vez da el ganglio, el plexo pélvico, son los nervios, el plexo, que inerva vesículas seminales, conducto deferente, próstata, y que hacen que esa secreción se prepare y se vierta en la uretra prostática para ser expulsado hacia el exterior. Entonces, esta es la vía ya como de regreso, digamos. La vía aferente viaja a través del nervio pudendo, se integra a nivel de T12L1, T11L2, y de regreso la señal viene a través del ganglio hipogástrico hacia el plexo pélvico y da la señal para que el cuello vesical se cierre y para que se empiecen a vertir los productos hacia la uretra prostática, proceso que nuevamente les repito, se llama emisión, ¿correcto? Entonces, ¿qué neurotransmisores participan en la emisión? Hay neurotransmisores muy importantes. La oxitocina tiene que ver mucho con la excitación, y la oxitocina también tiene que ver con esta preparación para la emisión. También está el neuropéptido Y, el polipéptido intestinal vasoactivo. Todos ellos contribuyen para que haya una contracción del músculo liso del conducto deferente, de las vesículas seminales, de la próstata, para vertir esta secreción. No de la contracción de los músculos del piso pélvico, que ahorita vamos a ver, que eso ya es expulsión o eyaculación, sino la contracción del conducto deferente de las vesículas para vertir esta secreción preparatoria para la eyaculación. Entonces, ¿qué es la expulsión? O eyaculación, o eyección, como también le mencionan,
Y ustedes saben que esto es algo que nosotros preguntamos en la historia clínica andrológica quienes ya han rotado conmigo. La eyección, la expulsión es la eyección del semen de la uretra posterior hacia el meato uretral, y este está basado en contracciones rítmicas de los músculos bulbo esponjoso e isquio cavernoso. Músculos que son muy potentes. Pues vean ustedes la fuerza con la que sale el semen, ¿no? Al ser eyaculado, depende también de la edad, ¿verdad? Pero realmente son contracciones bastante fuertes que hacen que ese semen que se depositó en la uretra prostática sea vertido hacia el exterior. ¿Por qué es importante que el semen salga con buena fuerza? Porque recuerden que la función reproductiva debe de hacer que el semen se deposite en el cérvix. Ahí se va a crear un moco, se hace un coágulo del semen, y posteriormente, por efecto del antígeno prostático, que esa es la función normal, esa es la fisiología normal del antígeno prostático, es una glicoproteína cuya función es lisar el coágulo que se formó en el cérvix para que los espermatozoides puedan atravesar el canal endocervical e ir a cumplir su función reproductora. No entran todos los componentes del semen, entre lo cual hay otros componentes que pueden originar problemas. Si al lisarse el coágulo solamente pasan los espermatozoides. Entonces vean este esquema, resume un poco lo que hemos hablado en las diapositivas anteriores. Vean ustedes aquí lo que estoy señalando con el puntero, es el glande que tiene corpúsculos sensitivos muy importantes, muy sensibles, que le dan la sensibilidad a través de estos corpúsculos llamados de Krauss-Finger. Vean lo que está en azul. Puede haber estímulos, digamos, sensitivos por la estimulación directamente del glande o del pene, pero también estímulos multisensoriales que provocan la excitación en el varón, como pueden ser estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos olfatorios, que en realidad esto varía entre hombres y mujeres. Lo que nos excita a los varones y a las mujeres es muy distinto. No me voy a meter a hablar de esos conceptos de sexualidad, pero en realidad hay grandes diferencias en ese sentido. Lo que sí es cierto es que estos se integran a nivel hipotalámico, en donde se hace una organización de estas conductas copulatorias complejas. Estas señales viajan, como ya lo vimos, a través del nervio pudendo. Aquí lo vemos en azul, haciendo relevo a nivel de T10L2, y viene una señal de regreso del cerebro en cuales se incrementan los niveles de dopamina. Y esta es una parte muy importante. Vean ustedes cómo hay unos números, un número más, un símbolo, perdón, más y un símbolo menos. Estos son los receptores de 5-hidroxitriptamina. 5-hidroxitriptamina, su alias es serotonina, es lo mismo, 5-hidroxitriptamina y serotonina es lo mismo. Y vean ustedes cómo principalmente se contemplan dos tipos de receptores. Los receptores 1A, que están ahí con la crucecita roja, y los receptores 2C, que están en verde. Estos tienen que ver mucho con la cuestión de la eyaculación, y el símbolo de más y menos indica que unos son facilitadores y que otros son inhibidores. Y esto es muy importante, porque una misma sustancia, es decir, la serotonina, puede tener una misma función en dos receptores distintos. En unos inhibir y en otros estimular la eyaculación. Entonces, esta parte muy importante que ahorita vamos a ver más adelante, y que es la primera línea de tratamiento para la eyaculación precoz, los inhibidores de la recaptura de serotonina. Entonces, vean, donde dice Stage 1 o Stage 1, emisión, lo que sucede en esa parte de la emisión es aumenta el volumen, el fluido en la uretra posterior. Después, propiamente en la eyección, ¿qué es lo que sucede? Que se contrae el músculo bulbo esponjoso, que está aquí, estoy marcando, se contrae el músculo isquio cavernoso. Evidentemente se tiene que relajar el esfínter urinario y para que pueda salir el semen, y se tiene que cerrar el cuello vesical. Entonces, este es el mecanismo por el cual se produce la emisión y eyaculación. Y esta diapositiva también me gusta, porque es un esquema que marca propiamente el reflejo eyaculatorio. Las vías aferentes, que como los mencionaba, empiezan con la estimulación sexual, que está marcado en verde, viajan a través del nervio pudendo, hacen relevos a nivel de T10 y L2, y propiamente la emisión y eyaculación se integra a ese mismo nivel, entre T11 y L2 más o menos,
y la emisión y la eyaculación propiamente, lo que hace la contracción de estos músculos que ya bulbo esponjoso e isquio cavernoso, es a nivel de S2 y S4. Se debe de tener una integridad en todas estas vías para que se pueda lograr exitosamente el proceso de eyaculación. Y es importante tener en mente este esquema para las diapositivas que vamos a ver más adelante sobre los lesionados medulares. Ahora, este artículo habla de los receptores de 5-hidroxitriptamina o serotonina, que les repito nuevamente, es lo mismo. Vean aquí, aquí en la columna de la derecha son el tipo de receptor, y en la columna de la izquierda es el efecto sobre la eyaculación. Y vean qué maravilloso, ¿no? Una misma sustancia puede tener en dos receptores distinta función, en una inhibitoria y en otra facilitadora de la erección. Esto es importante tenerlo en mente por esta diapositiva, que es algo que quiero que se quede muy presente en la mente. Habitualmente contextualizamos y conceptualizamos más bien el paciente con eyaculación precoz como un paciente y un trastorno estrictamente de índole psicosexual. Y evidentemente tiene un componente psicosexual, pero también tiene una base biológica. Se cree que la eyaculación precoz primaria, ahorita vamos a ver esos conceptos, pero básicamente les adelanto que la primaria es la que ha durado toda la vida, desde que el varón empezó con vida sexual, se debe a una hiposensibilidad a los receptores 2C, es decir, los inhibidores, o puede ser también a una hipersensibilidad a los receptores facilitadores, que son los receptores 1. Entonces, pareciera que pudiera tener una base biológica la eyaculación precoz que estriba en esta situación de los receptores, que evidentemente está genéticamente determinado. Esto causaría una disminución del límite y el tiempo eyaculatorio en el varón, originando el problema que les menciono de eyaculación precoz. Algunos pacientes llegan mencionando que no tienen orgasmo y utilizan el término orgasmo y eyaculación como sinónimo, y en realidad son conceptos diferentes. El orgasmo es un procesamiento cerebral de estímulos sensoriales provenientes de estructuras como el nervio pudendo y de los músculos bulbo esponjoso e isquio cavernoso, pero en realidad es un concepto mucho más amplio de sexualidad, de emociones. La eyaculación propiamente, estrictamente hablando, es la expulsión física del semen de la uretra. Puede haber eyaculación sin orgasmo, y eso lo vamos a ver ahorita en algunos pacientes que cursan con ambas patologías, eyaculación precoz y disfunción eréctil, que vamos a hablar unas palabras de esto. Entonces pasamos a nuestro primer tema, ya que revisamos la parte de la fisiología de la emisión y la eyaculación, que es la eyaculación precoz, que sin duda, como les mencionaba, es la disfunción eyaculatoria más frecuente, más prevalente, y desde el punto de vista del tiempo, se puede dividir, cronológica, en primaria. Consideramos eyaculación primaria, aquella que, como les mencionaba, ha durado toda la vida, desde que el paciente inició vida sexual y prácticamente con todas sus parejas. Y la secundaria es que el varón tenía una vida sexual satisfactoria, un tiempo eyaculatorio normal, ahorita vamos a ver qué es normal, y en algún momento de su vida algo pasó y se volvió eyaculador precoz. Y esto es real. A mí me ha tocado atender varios casos, algunos derivados de prostatitis, recuerdo probablemente la mayoría, que derivados de prostatitis estos pacientes quedan con alguna disfunción eyaculatoria. Y es importante también tener el concepto de qué es primaria y qué es secundaria, porque los tiempos de latencia intravaginal, de eyaculación intravaginal, varían dependiendo la clasificación. Ahorita espero que en las siguientes diapositivas les quede claro. Entonces, para que se aliste nuevamente, aquí va la siguiente pregunta. Yo estoy listo viendo el chat. Es la pregunta: ¿cuál es la prevalencia mundial estimada de eyaculación precoz? Y la respuesta correcta es justamente la opción A. Es una estimación porque en realidad, si revisan la literatura, hay muchas discrepancias que van con un rango desde el 3 hasta el 75%. Esto es debido a que no había una definición, digamos, estandarizada de lo que era eyaculación precoz, que hasta hace aproximadamente 6, 7 años se estandarizaron estos conceptos. Entonces el rango puede ser muy amplio, pero se estima que más o menos el rango oscile entre un 20 y 30%. Pero ¿qué tan precoz es precoz? Es decir, ¿cuánto podemos saber?
10 segundos, 5 minutos, 15 minutos. ¿Cómo podemos saber y decirle a un paciente si verdaderamente es o no es eyaculador precoz? Y para esto se inventó este concepto que se llama IELT. Con este concepto me voy a referir el resto de la plática, que quiere decir Intravaginal Ejaculation Latency Time. Es el tiempo de latencia intravaginal eyaculatorio. ¿Qué es eso? Es el tiempo que transcurre desde que el varón penetra a su pareja hasta que eyacula o hasta que para el acto sexual. ¿Cómo para el acto sexual? Hasta que el varón queda exhausto, hasta que la pareja le dice que pare. Esto estamos hablando de eyaculación retardada, que también lo vamos a ver. Eso se considera el tiempo de latencia intravaginal eyaculatorio. Este concepto fue creado a partir de un consenso de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual, y el concepto que les voy a mostrar del tiempo es el concepto para la eyaculación precoz primaria, ojo, primaria, aquella que ha durado toda la vida. Ese es el estudio que se reportó en esta revista en el 2014, en el cual es una reunión de un comité, el cual definió el concepto de eyaculación precoz. Son 2 estudios que fueron, de hecho, multinacionales, incluyeron distintos países, y literalmente se les dio un cronómetro a las parejas. Y ahí en el acto sexual, entonces ellos medían el tiempo desde que penetraba el varón hasta que eyaculaba, o lo que ya les mencioné. Y vean ustedes, el promedio, ahí para que le vayan tanteando cómo andamos de eficiencia los chavos, los residentes, el promedio es de 5.7 minutos. El promedio de los varones en todos esos países incluidos eyaculaban casi a los 6 minutos, 5.7. De tal forma que, partiendo de un principio netamente estadístico, porque es totalmente estadístico, se considera que 2 desviaciones estándares por debajo de la media y 2 desviaciones estándares por arriba de la media es anormal. De tal forma que si nos vamos 2 desviaciones estándares abajo de 5.7 minutos, el tiempo que tenemos es 1 minuto. Y ese es el tiempo que se considera el punto de corte para establecer que un varón es eyaculador precoz. 1 minuto, les repito. Ahora, esto que dice DSM-5 es la clasificación de los desórdenes mentales, de los trastornos mentales. Ellos también consideran que se debe de agregar que este problema de eyacular antes del minuto debe traer consecuencias personales negativas y estrés tanto al varón como a la pareja. O sea, ya le origina pérdida de la autoestima, conflictos con su pareja, y esta situación de eyacular antes del minuto se debe de presentar por lo menos en el 75% de las veces y en los últimos 6 meses. Entonces ya tenemos el concepto, menos de 1 minuto, que tenga consecuencias personales negativas, por lo menos en el 75% de las veces y en los últimos 6 meses. Ya tenemos el concepto de lo que es eyaculación precoz primaria. ¿Y qué hay con la adquirida? O sea, hay un tiempo para los varones que en algún momento eyacularon en el tiempo normal. Ahora sí ya sabemos cómo esta cuestión de normalidad, que como siempre nos han dicho en la carrera es un mero concepto estadístico. En realidad no hay estudios que hayan definido el punto de corte para la eyaculación precoz adquirida. Sin embargo, la Asociación Internacional de Medicina Sexual, en un consenso de expertos, ha sido una reunión de amigos, de expertos, establecieron que el tiempo de latencia intravaginal fuera de 3 minutos. Entonces, 1 minuto para la de por vida, la primaria, y 3 minutos para la secundaria o adquirida son los puntos de corte. Entonces ya tenemos esos conceptos y viene la siguiente pregunta para los jóvenes residentes: ¿cuál es el porcentaje de pacientes con disfunción eréctil y eyaculación precoz concomitante? Hasta el 30% de los varones tendrán en forma concomitante ambas disfunciones sexuales. Y les repito, es importante que lo tengan en consideración, porque hay que interrogar muy bien al paciente y establecer si lo que tiene es disfunción eréctil o eyaculación precoz. ¿Y a qué me refiero? Lo que sucede es que algunas de las veces los varones han sido eyaculadores precoces toda su vida. ¿Qué es lo que sucede? Que como son jóvenes, tienen erección, tienen el acto sexual, eyaculan y pueden persistir con la erección. Pueden persistir con la erección, aunque eyaculen rápido, satisfacer a su pareja, incluso lograr a veces una segunda eyaculación. Eso sucede cuando son jóvenes, y satisfacen a la pareja, y en realidad no hay un problema como tal.
Lo que sucede es que conforme van envejeciendo, como se van haciendo mayores, esta situación del periodo refractario que se llama, o sea, el tiempo que transcurre desde que un varón eyacula hasta que puede lograr esta erección, esta otra erección, se va ampliando. El periodo refractario va siendo mayor y entonces va siendo difícil, casi imposible para el paciente lograr mantener la erección y satisfacer a su pareja. Ese es el momento en que acuden con nosotros y dicen que lo que tienen es disfunción eréctil. Pero si los interrogamos bien, en realidad el problema primario es eyaculación precoz. Pero hasta en el 30% pueden existir en forma concomitante y puede haber varones que eyaculen sin tener una erección completa. ¿Qué es lo que le debemos de interrogar a nuestro paciente con eyaculación precoz? Bueno, la fecha de inicio para establecer si es primaria o secundaria, si hubo factores precipitantes. Por ejemplo, se están establecidos algunos factores de riesgo para la eyaculación precoz en estos varones, como es una educación sexual insuficiente, que tenga sentimientos de culpa con la masturbación. Hay gente que les dice muchas cosas, que se seca el cerebro, que le salen pelos en la mano, que, bueno, que sea, muchas cosas, inhibiciones de índole cultural, de índole religiosa. Tenemos que establecer qué tan frecuentemente sucede la eyaculación precoz para ver si se apega a los conceptos de los cuales ya les hablé, cuál es la frecuencia de las relaciones sexuales en la pareja. No hay un patrón de normalidad, pero es importante saber la frecuencia de las relaciones sexuales. Y si podemos darles un cronómetro, lo que dice ahí stopwatch, para que literalmente cronometren el tiempo y establecer con exactitud cuál es el tiempo de duración. Y si ha tenido un efecto, digamos, de problemas en la relación de pareja, en la satisfacción sexual, en la calidad de vida. No solamente lo debemos de interrogar al paciente, sino también a nuestra pareja. Entonces, estos serían los puntos básicos que deberíamos de preguntar a nuestro paciente. Ahora, pasemos al tratamiento de la eyaculación precoz. El tratamiento se divide en terapias no farmacológicas y terapias farmacológicas. Las terapias no farmacológicas básicamente están enfocadas a psicoterapia y terapia conductual, y las farmacológicas hay una gran variedad de medicamentos que vamos a ver, aunque en algunos países no tienen aprobación para ser prescritas, lo que se llama el IPP, que se llama de los productos, que quiere decir indicación para prescribir, eso quiere decir IPP, no tienen la IPP para eyaculación precoz. La pueden tener como antidepresivos o como analgésicos, pero, o como medicamentos para disfunción eréctil, pero no para eyaculación precoz. Eso los gringos le llaman off-label, son medicamentos que se utilizan, aunque no tengan la indicación para prescribir. Ahorita se los voy a mencionar. Pasemos primero a la psicoterapia. Se considera, como les mencionaba al principio, que el paciente con eyaculación precoz es un paciente que en general es ansioso, que tiene pérdida de confianza, tensiones interpersonales. Pero se ha cuestionado mucho si esta situación es causa de o consecuencia de. Es decir, si la ansiedad, la pérdida de confianza es la causante de la eyaculación precoz o la eyaculación precoz le originó estas situaciones al varón. Evidentemente es importante apoyarnos de psicoterapia, de gente, yo recomendaría principalmente no solamente psicólogos, sino gente con adiestramiento en terapia sexual. Sexólogos que pueden dar terapias de forma individual, de forma de pareja o incluso en grupos de apoyo. Hablando de la terapia conductual, del tratamiento no farmacológico, esta es una de las estrategias que se recomienda que el paciente practique para lograr controlar la eyaculación. Básicamente es hacer estimulación sexual hasta que el paciente prácticamente sienta que va a eyacular y entonces ahí para. Estas son las instrucciones que se les dan, aquí se las enuncié. Debemos de decir que debe de estimular y parar justamente antes de que sienta que va a eyacular. Debe detenerse entre medio minuto a un minuto y continuar nuevamente estimulándose hasta que el paciente sienta que tiene el control. Lo tiene que repetir de 4 a 5 veces, parando y descansando, y el paciente tiene que identificar algo que se identifica como el punto de no retorno. ¿Cuál es el punto que él identifica en el cual va a eyacular inminentemente? Y él tiene que saberlo identificar para que ahí pueda parar, y evidentemente esto debe de contar con la participación de la pareja,
de platicarse. Idealmente tendría que ir la pareja a consulta para que esto sea consensuado y platicado por el médico, porque evidentemente esto requiere de entrenamiento y a veces no es satisfactorio para la pareja que el varón pare el acto sexual o que salga de la pareja y puede originar conflictos si esto no lo han platicado. Hay otra técnica de terapia conductual que se llama squeeze technique, que yo la traduje como la técnica del apachurrón, que es prácticamente eso, dar un pellizco debajo de la corona del glande. Vean ustedes aquí el sitio donde se tiene que hacer el apachurrón. Justamente cuando el varón siente que va a eyacular, tiene que hacer este estímulo, pues si no doloroso, pues no muy agradable, entre aproximadamente 30 segundos. Uno de los problemas de esta técnica conductual es que puede afectar la erección. Y como yo le digo a mis pacientes, pues puede salir más caro el caldo que las albóndigas, particularmente si es un paciente ya añoso, que ese estímulo, digamos, algo doloroso, pueda interferir en el grado de excitación y que el paciente pierda la erección. Uno de los problemas con ambas técnicas es que requieren de entrenamiento, de paciencia, de constancia, y muchas veces es frustrante para el paciente, particularmente en estas épocas que nuestra cultura quiere la inmediatez, todo lo queremos en el celular, el Uber Eats, así como ustedes piden hamburguesas y que se los lleven hasta ahí donde están sentados, todo lo queremos rapidito, peladito y en la boca, decimos. Entonces el paciente a veces quiere eso. Eso no se logra con la terapia conductual. La terapia conductual logra beneficios, pero requiere tiempo y requiere paciencia. Hay otro tipo de terapia conductual, digamos, más reciente. Me encontré este artículo que publicaron en la parte francófona de Canadá, en Quebec. Es una serie pequeña de 18 parejas, en el cual utilizaron otro tipo de terapia conductual, distinta a la que les mostré. Es básicamente más de relajación, más como de tipo yoga, movimientos de la pelvis, de las extremidades, pero en realidad aparentemente los resultados que lograron fueron muy prometedores. Se encontraron, recuerden que el término de IELT es el tiempo de latencia intravaginal, que este se incrementó en 8 veces. Es algo bastante relevante el que con esta terapia se logren tan buenos resultados. Sin embargo, desafortunadamente, estudios de este tipo sobre la materia son verdaderamente escasos en la literatura internacional. Y esto da lugar a esto, que haya también muchos productos en la internet. Vean ustedes, esto lo encontré creo en Mercado Libre, el Retardin, ¿no?, que dice loción corporal para hombres a base de agua bidestilada, clavo, jengibre, canela, pimienta. Yo digo, parece más para marinar, ¿no? O sea, no, faltó ahí tomillo. En realidad, eso es muy buscado. Si hay algunos sprays que funcionan, se los voy a mencionar, pero evidentemente no esto que es charlatanería y que fácilmente se puede caer en esto pues que el paciente están desesperados. Y verdaderamente se los digo, llegan los pacientes a consulta porque puede ser motivo de divorcio esta situación de la eyaculación precoz. Pasemos entonces a la terapia farmacológica. Y sin duda el rockstar, la estrella de la terapia farmacológica son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que me voy a referir el resto de la plática con estas siglas, SSRI, y que constituye la primera línea de tratamiento para la eyaculación precoz. Recordemos en general, el concepto es que la serotonina sobre la eyaculación tiene un efecto inhibitorio. Esto, aunque vimos que hay dos tipos de receptores, como ya se los mencioné, en general el concepto que deben de tener es que es un efecto inhibitorio sobre la eyaculación. Entonces, en estas diapositivas me voy a permitir explicarles cómo actúan estos medicamentos, cómo actúan los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, qué quiere decir eso de recaptura y qué tiene que ver la serotonina. En realidad, como su nombre lo dice, lo que hacen estos medicamentos es un bloqueo competitivo, ¿correcto? A nivel de la sinapsis, de la unión de las dos terminales nerviosas, evitan, bloquean los canales en donde se recaptura la serotonina y esto aumenta los niveles de serotonina disponibles en la sinapsis,
aumentando o potenciando el efecto inhibitorio de la serotonina sobre la eyaculación. Clínicamente, esto se traduce con un aumento en el tiempo eyaculatorio. Y espero que con esta gráfica, este esquema que les estoy mostrando, les quede más claro el efecto y el mecanismo de acción de estos medicamentos. Lo que ven ustedes en el círculo es la molécula de 5-hidroxitriptamina o serotonina. Vean aquí una neurona postsináptica y una presináptica, y vean ustedes cómo las bolitas en rosa que se están liberando son las moléculas de serotonina. Lo que vemos en morado son los receptores serotoninérgicos, y lo que está en azul son los canales que vuelven a jalar la serotonina nuevamente a la terminal nerviosa. Vean ustedes cómo esta flechita se libera la serotonina, pero inmediatamente por efecto de este canal se recaptura y se vuelve a meter a la terminal nerviosa. Esto es en condiciones normales. En la parte inferior, el mismo esquema habla ya del bloqueo competitivo que producen estos medicamentos. Y vean cómo se libera la serotonina, pero entonces lo que está en verde es el medicamento, paroxetina, duloxetina, lo que ustedes quieran, es el medicamento que está bloqueando el canal que realiza la recaptura de serotonina. ¿En qué se traduce esto? Pues vean el número de bolitas que hay abajo y el número de bolitas que hay arriba. Aumenta mucho la disposición de serotonina en la sinapsis, y esto clínicamente se traduce en un aumento en la latencia en el tiempo eyaculatorio. Espero que con este esquema les haya quedado claro cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos, que aquí les enlisto, porque sin duda son los más frecuentemente utilizados. Esta es una lista de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la eyaculación precoz: la paroxetina, la sertralina. Voy a ir hablando de cada uno de ellos, no me voy a detener en esta tabla que está todo el tiempo disponible para que ustedes la puedan consultar. Les envié el artículo, y de hecho aquí viene una pregunta más. ¿Qué inhibidor de la recaptura de la serotonina, inhibidor selectivo, ha mostrado ser más eficaz, y en cuántas veces incrementa el tiempo de latencia intravaginal del valor basal? Es probablemente el primer enunciado que está mencionado ahí. La paroxetina fue el primer medicamento obtener la indicación para prescribir, la IPP, a nivel mundial. La dosis que se utiliza es de 10 a 40 miligramos. La presentación que tenemos en nuestro país es esta de 20. Les mostré yo una diapositiva al principio que no tenía yo ningún conflicto de interés, y efectivamente no tengo ningún conflicto de interés. Por eso mismo les puedo mostrar las marcas para que se familiaricen. Este es el Cronadin. Este medicamento ha incrementado, vean ustedes, casi 9 veces el valor basal del tiempo de latencia de eyaculación intravaginal. Son medicamentos eficaces, son medicamentos seguros, y este se recomienda en general de administración diaria. Se puede también administrar en lo que se llama on demand, o yo le llamo pago por evento, pero vamos a ver que su eficacia disminuye. Ahorita vamos a hablar de eso en unas diapositivas. También disponemos de esta otra, que es la sertralina, aquí en México comercializado, algunas de las marcas como Altruline. La fluoxetina es el Prozac de Lilly, el que tomaba el presidente Fox. Muchos de ellos utilizados justamente como antidepresivos, pero ahora ya con una indicación para prescribir para eyaculación precoz. El citalopram, con el nombre de Sinetron. Yo tengo realmente poca experiencia con este medicamento. Y la pregunta es, ¿debemos de utilizarlos diariamente o se pueden utilizar a demanda? En realidad, estos medicamentos, los que les mencioné, la paroxetina y los otros dos que les mencioné, se pueden administrar a demanda, administrándose de 4 a 6 horas antes de la relación sexual. Sin embargo, la duración es mayor cuando se toman diariamente y favorece la espontaneidad. Se empiezan a ver los efectos entre los 5 y los 10 días, con el pico máximo óptimo entre la segunda y la tercera semana, y en realidad tienen que irle dando dosis respuesta, de acuerdo al efecto, qué tanto el paciente refiere que mejora el tiempo de eyaculación, si no aumentamos un poquito la dosis, y también si no presentan efectos secundarios. En general, estos que les mencioné, que los voy a volver a mostrar, se utilizan en general en una dosis diaria. Por eso en esta diapositiva del Cronadin, la indicación para prescribir dicen que debemos de administrarlo diariamente,
A diferencia del Priligi, que ahorita les voy a mostrar, ese es a demanda. Una de las situaciones de administrarlo diario es el apego. Los varones no somos muy buenos para cumplir con el apego y tomar todos los días el medicamento. Probablemente en ese sentido se logre más el apego con el que tiene solamente a demanda. Algunos de los efectos secundarios que pueden presentar son leves. Habitualmente el paciente se acostumbra, se resuelven a los 10, 14 días que lo empiezan a tomar, y puede relacionarse a veces con deseo sexual hipoactivo, disfunción eréctil. Aunque en forma muy rara puede haber algunos efectos psiquiátricos como agitación e hipomanía, y derivado de eso viene la siguiente pregunta, jóvenes residentes. ¿En qué pacientes está contraindicado el uso de inhibidores selectivos de la serotonina? La respuesta correcta es en menores de 18 años con historia de trastorno bipolar. Esa es la opción correcta, la opción C. Este medicamento se ha visto que aumenta el número de ideas suicidas y de suicidio, de tal forma que debemos de ser muy precavidos en menores de edad y pacientes con antecedentes de trastorno bipolar. Ahora pasemos a la clomipramina. En realidad, este también es un inhibidor de la recaptura de serotonina, pero es un inhibidor no selectivo. Es un antidepresivo utilizado off-label, o sea, no tiene la indicación para prescribir. Se puede utilizar diario o a demanda, y tiene algunos efectos secundarios mayores, justamente por no ser selectivo. Y entre ellos, vean ustedes, algunos de ellos puede provocar incluso problemas miccionales, constipación, pérdida de apetito. Una pregunta más, ¿cuál es el primer inhibidor selectivo de la serotonina aprobado internacionalmente para eyaculación precoz, que sí tenemos en nuestro país, en Europa, pero que no está aprobado en Estados Unidos, y que a mi juicio es uno de los más eficaces? La opción D es la correcta. Esta es la presentación comercial que tenemos más frecuente, 2 presentaciones. La diferencia es que en una es la línea azul, en otra es la línea roja, 30 y 60 miligramos, alrededor de 600, 700 pesos la presentación de 30 miligramos con 3 tabletas, como lo ven ustedes ahí. Y en realidad esta se toma a demanda o pago por evento, le digo yo a mis pacientes, ¿no? En este estudio que les muestro se incluyeron 6,000 varones, en los cuales vean cómo se modificó el tiempo de latencia intravaginal basal, que era de promedio 0.9 minutos promedio, y a la dosis de 30 miligramos, esto se extendió hasta 3.1 minutos, y a 60 miligramos hasta 3.6 minutos. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Empezar con la dosis de 30 miligramos, ver cómo lo percibe el varón, y si con las 3 dosis de 30 miligramos el paciente no nota mejoría, entonces escalarle a la dosis de 60 miligramos. Evidentemente, a mayor dosis puede haber un poco más de efectos secundarios, pero en realidad es notablemente bajo el porcentaje de efectos secundarios con estos medicamentos. Se puede combinar con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, como sildenafil, tadalafil, cualquiera de ellos, en forma segura. Evidentemente, la recomendación en ellos es tener cuidado con la combinación del alcohol, idealmente no combinarlo con el alcohol, aunque frecuentemente los pacientes pues salen de la cenita, de la reunión, entonces hay que hacerles la advertencia que deben de ser verdaderamente dosis bajas de alcohol, no más de 1 o 2 tragos, porque si no pueden tener algún efecto hipotensor combinado con el inhibidor con el sildenafil o el tadalafil más el inhibidor selectivo, pudieran tener problemas. Ahora pasemos a este otro grupo, dentro de los cuales se incluye el tramadol. Esto no tiene una indicación para prescribir, se utiliza como un analgésico opiáceo, cuyo mecanismo de acción es actuar sobre los receptores opioides Mu. Tiene evidentemente una actividad como inhibidor de receptores, no solamente de serotonina, sino también de norepinefrina, y es igual de eficaz usado en forma diaria o a demanda. Los pacientes en realidad refieren más eficacia cuando lo toman a demanda, y aumenta hasta 2.5 veces el tiempo de eyaculación intravaginal. En un metaanálisis aumentó hasta 3 minutos el tiempo de eyaculación, sin embargo no hubo diferencias con paroxetina. No lo recomiendo que lo utilicen como primera línea de tratamiento, pero sí que lo tengan como una alternativa, porque a veces si el paciente no le funciona un inhibidor de la recaptura de serotonina, entonces uno dice, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué le doy a este paciente? Tenemos siempre la opción del tratamiento tópico, las cremas, y tenemos la opción del tramadol.
Y recuerden que, como decían nuestros maestros, hay enfermos, no enfermedades. Entonces, los pacientes pueden responder distinto a una terapia y a otra. Y esta constituye una buena alternativa si el paciente fracasó a alguno de los medicamentos anteriormente mencionados. Evidentemente, hay que tener en cuenta que estos medicamentos tienen más efectos secundarios. Nosotros los hemos visto, los utilizamos como analgésicos, pueden tener problemas miccionales, hay que tener el cuidado de los pacientes ya añosos, pero probablemente más que los efectos secundarios, el temor a utilizarlos es el temor de nosotros los médicos por crearles adicción a nuestros pacientes. Aunque debo de decirles que el tramadol como tal, la probabilidad de caer en un abuso es muy baja, el porcentaje es de solamente 2.7%. Debo de mencionarles también que en los Estados Unidos hay un verdadero problema de dependencia con los opiáceos, particularmente la oxicodona, que los médicos lo recetan para cualquier dolor, para lumbalgias, y eso tiene un porcentaje de adicción del casi el 5%. Verdaderamente constituye un problema de salud pública en los Estados Unidos, la dependencia a la oxicodona, cosa que afortunadamente no sucede en nuestro país. Pasemos ahora a los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, como el sildenafil, como el tadalafil. Dos revisiones sistemáticas apoyan su uso. Han demostrado ser superiores a placebo. Ahorita les voy a mostrar esos metaanálisis. Y en un estudio, sildenafil no mejoró el tiempo de latencia en pacientes con eyaculación precoz primaria. Sin embargo, en combinación y en aquellos pacientes que tenían eyaculación precoz y disfunción eréctil, es en este grupo de pacientes en donde fue más eficaz la utilización de inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Otra alternativa buena, y esta imagen ya la tienen ustedes presente porque se las ha mostrado mi esposa en las pláticas de los procedimientos dermatológicos, crioterapia, curetaje para molusco, todo esto es el EMLA. El EMLA lo pueden comprar ustedes en la farmacia, hay tubos de menor presentación. A estos pacientes se les pide que se apliquen la crema de 20 a 30 minutos antes de la relación sexual. Es importante que recuerden que lo debe de cubrir con el mismo guante o con el Clean Pack, con lo que tapamos el alimento, se llama parche oclusivo, en realidad es eso, es el Clean Pack con un guantecito, 20 a 30 minutos antes de la relación sexual, y es importante pedirles que se enjuaguen bien el pene, porque si no se enjuagan bien el pene, van a transferir el medicamento a la pareja en la vagina y le van a anestesiar la vagina, situación que resulta muy incómoda y molesta para la pareja. El principio de esto es reducir la sensibilidad y mejorar el tiempo de la eyaculación, y vean cómo la eficacia está demostrada. El tiempo que duraba de 1.4 se alargó hasta 8.4 minutos. Podemos utilizar este medicamento en combinación con un inhibidor de la recaptura de serotonina en nuestros pacientes y es una buena alternativa. Y les muestro este otro medicamento que también es un anestésico, pero este viene en una presentación en aerosol. Este no existe en México, yo tuve oportunidad de conocerlo el año pasado que fui al curso de la Fundación Puigvert en Barcelona, y no es barato, me lo quise traer, pero valía 50 euros, no digo algo que no iba a utilizar, y es un medicamento que tiene la ventaja de que la fórmula, el vehículo, hace que solamente anestesie la mucosa del pene, pero no la piel queratinizada. El EMLA anestesia todo. El EMLA, si le ponen en el prepucio, de hecho, yo hago frenilectomías en el consultorio, pudieran hacer una circuncisión solamente con el EMLA, pero este fármaco en aerosol solamente anestesia la mucosa, no anestesia la piel queratinizada, y además es muy poca la probabilidad de transferencia a la pareja, a diferencia del EMLA, que como lo dije, el paciente se tiene que enjuagar antes de tener la relación sexual. Ahora pasemos a revisar este metaanálisis sobre la eficacia de los medicamentos utilizados para el tratamiento de la eyaculación precoz. Es un metaanálisis publicado en el European Urology en 2015. Me voy directamente a los forest plot, a las gráficas de bosques que se llama, y vean ustedes en lo que les estoy mostrando, lo estoy señalando con el puntero, TA quiere decir topical anesthetics, o sea, anestesia tópica contra placebo. En este estudio, todos los que vemos, Carson, Bustato, todos, compararon el efecto de las cremas sobre el placebo. Y lo que muestran, aquí el diamantito, es que la eficacia de la terapia tópica es más que evidente. Tenemos 4.4 veces más probabilidad de lograr un retraso en la eyaculación, en el tiempo eyaculatorio, en el varón con anestesia tópica.
¿Qué sucede en esta otra? Aquí les estoy mostrando los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Vean cómo la cantidad de estudios es escasa, son 4 estudios que se incluyeron. Si nos pusiéramos a analizar aquí el tamaño de muestra y todo, en realidad son estudios que incluyen pocos pacientes. Y vean cómo en este estudio, por ejemplo, el intervalo de confianza toca el 0. Va de menos 0.61 a 2.55, quiere decir que en este estudio no hubo diferencias estadísticamente significativas, que unos pacientes se beneficiaron del medicamento y otros no, situación que les mencioné en la diapositiva. Pero en general, ya sea el conjunto de los otros 3 estudios, por eso el diamantito está del lado que favorece a los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Con el tramadol, vean ustedes los distintos diamantes que nos muestran, cómo depende también de la dosis. A estas 3 dosis que estoy señalando, no hay diferencias estadísticamente significativas, a diferencia de estos 2, y en general el resumen de los conjuntos, la dosis tendría que ser cercana a los 100 miligramos para que lográramos lograr una eficacia. Por eso no está considerado en la primera línea, porque evidentemente a mayor dosis, mayor efectos secundarios. Aquí están algunos inhibidores de la recaptura de serotonina, no todos, ahorita están por separado. Aquí estamos viendo la paroxetina, la sertralina, la fluoxetina, la fluvoxamina, que no tengo experiencia, no la conozco, pero en general el conjunto de todos ellos, que es este diamantito de hasta abajo, menciona que son medicamentos claramente eficaces y superiores a placebo para el tratamiento de la eyaculación precoz. Y este es por separado la paroxetina y la duloxetina, que a demanda no demostraron ser muy eficaces. La paroxetina sí, ¿no? Demostró ser eficaz, pero la duloxetina no. Situación muy, muy distinta con el Privilegy, con la dapoxetina, que tanto a la dosis de 30 como de 60 miligramos demostró un efecto claramente superior a placebo. Entonces, la conclusión del estudio es que la dapoxetina aumenta significativamente el tiempo de latencia en pacientes con eyaculación precoz, con una eficacia modesta, y que los otros realmente medicamentos que se analizaron muestran una eficacia no tan clara. ¿Por qué? Por la heterogeneidad de los ensayos clínicos que se incluyeron. Son estudios muy heterogéneos, los cuales no les hacen poder llegar a una recomendación puntual, aunque estadísticamente demostraron ser medicamentos eficaces. Y la pregunta es, ¿por qué no obtener lo mejor de ambos mundos? Y creo que es la recomendación más importante. El uso combinado de ambas intervenciones cataliza, facilita el poder de ambas terapias. Darle al paciente un inhibidor selectivo de la serotonina o una terapia tópica, pero mandarlo también al psicoterapeuta, al terapeuta sexual. Hay estudios que demuestran que esta terapia combinada de terapia conductual, psicoterapia y un medicamento es mejor, es superior a que solamente le demos un medicamento al paciente. Entonces creo que es la conducta a la cual nos deberíamos de orientar. Ahora pasemos a hablar sobre eyaculación retrógrada, aneyaculación y anorgasmia. Son disfunciones sexuales menos comunes, más o menos de 1 al 4% la eyaculación retardada es la prevalencia, y está muy relacionado a trastornos de estrés y baja satisfacción en la pareja. Y aquí viene una pregunta: ¿cuál es el tiempo para considerar eyaculación retardada, jóvenes? El tiempo de latencia, como ya lo habíamos mencionado, es de 5.7 minutos, me equivoqué, aquí el promedio, y hablábamos que 2 desviaciones estándares por abajo era eyaculación precoz, 2 eyaculaciones estándares por arriba era eyaculación retardada, de tal forma que 22 a 25 minutos es el tiempo que se habla de eyaculación retardada. La aneyaculación es la falla completa para ayudar a la expulsión del semen, a pesar de la adecuada estimulación sexual, o también aquellos pacientes que paran el acto sexual, ya sea porque tienen irritación en el pene, por fatiga, o porque verdaderamente las parejas les pide que pare, caen dentro de esta categoría, dentro de la categoría de aneyaculación. Ellos se quejarán de incapacidad combinada para eyacular y orgasmo. Dicen, doctores, que no llego al orgasmo, aunque ya vimos que en realidad son conceptos distintos. La eyaculación retrógrada se cataloga de por vida o adquirida igual. Puede ser situacional o persistente. Es decir, la situacional es cuando el paciente dice, a veces eyaculo, a veces no. Y esto está habitualmente relacionado a estrés, a ansiedad, a una estimulación sexual insuficiente y a un elevado nivel de estimulación
debido a poca sensibilidad por neuropatía. Aquellos pacientes diabéticos que ya tienen trastornos en la conducción, neuropatía, va a ser difícil que logren tener una adecuada estimulación. También es importante saber la historia sexual del paciente. Aquellos pacientes que suelen masturbarse en forma intensa, hasta a veces traumática, va a ser difícil que logren recrear esta experiencia con su pareja, que logren la misma intensidad de estimulación para lograr la erección. O sea, se quedan cortos, digamos, al estar con su pareja. Y esto es verdaderamente comprobable debido a que casi el 75% de estos pacientes sí logran eyacular mediante la masturbación solitaria, o sea, la autoestimulación, situación que no logran con su pareja. Evidentemente, esto sugiere una influencia psicológica y ambiental que se ve exacerbado por el estrés, por las riñas, por los conflictos que logran nuevamente inhibir más el orgasmo y la eyaculación. ¿Cuáles son las causas? En realidad, todo que interfiera con los mecanismos de eyaculación descrito que vimos en estos esquemas que les mostré puede ser causante de eyaculación retrógrada. Evidentemente, cuando un paciente llega y nos dice que no eyacula, lo primero que le tenemos que preguntar es que si no está tomando duloxetina, paroxetina, algún antidepresivo, algún antipsicótico, que es la causa más frecuente. Preguntarle si no toma alguno de estos medicamentos que les estoy mostrando en las diapositivas. Puede haber, evidentemente, bloqueadores adrenérgicos, alfa-adrenérgicos como la tamsulosina, ¿no? Si el paciente no ha sido sometido a una resección transuretral, recordemos que prácticamente todos los pacientes que se someten a RTU, ya sea mono o bipolar, van a tener eyaculación retrógrada. Le debemos de decir que ya no va a eyacular el varón. Si el paciente lo van a someter a una linfadenectomía retroperitoneal, en el cual van a tocar los nervios que controlan la erección que ya vimos en las primeras diapositivas, puede ser la causa de la eyaculación o cirugías de este tipo y evidentemente el daño medular. Las enfermedades frecuentemente asociadas, si ustedes lo han visto conmigo en la consulta, principalmente los pacientes diabéticos, son los que más frecuentemente vemos con eyaculación retrógrada, pero también probablemente los que son ahorita R4, vieron un paciente que atendimos con aneyaculación y que la causa era un hipotiroidismo severo. Le pedimos un perfil tiroideo, lo mandamos a corrección con Valentín Sánchez Pedraza, y se corrigió la testosterona y el paciente eyaculó nuevamente. Está dotado vinculado también a la testosterona baja, incluso accidentes vasculares cerebrales, y el tratamiento de la eyaculación va enfocado a la eyaculación retardada, va enfocado a la etiología. Debemos establecer, tratar de identificar cuál es la causa por la que el varón no eyacula. Evidentemente, si toma un inhibidor selectivo, como los que más frecuentemente utilizamos, la opción es cambiar a bupropión. Hablé con una amiga psiquiatra, es una recomendación que viene en los artículos, pero sí es algo que ellos utilizan, ya que ellos saben que el bupropión está menos asociado a eyaculación retardada. La recomendación que yo les hago es que si el paciente está cursando con eyaculación retardada por un medicamento, lo refieran al psiquiatra, que nosotros no metamos mano a la medicación de estos pacientes porque no somos expertos. Evidentemente, algunos factores que disparan la posibilidad de la eyaculación retardada es el uso de bomba de vacío, este dispositivo para disfunción eréctil, medicamentos como el disildenafil, como el Caberjet, y la recomendación es que el paciente, a la pareja, le solicitemos que pruebe varias formas de estimulación sexual, cambios de posiciones, sexo oral, utilizar lubricantes, vibradores, es decir, darle diversidad al acto sexual, evidentemente en forma consensuada con su pareja, y eso puede ayudar. Evidentemente la recomendación es referirlos al terapeuta sexual, que es quien más tiene que indagar y tener una intervención en este tipo de padecimientos. Aquí les muestro dos de los medicamentos utilizados para la eyaculación retardada. Uno es la cabergolina, que también utilizamos para hiperprolactinemia en disfunción eréctil. Algunos de ustedes lo han visto, porque de repente el otro medicamento que utilizamos para hiperprolactinemia, que ahorita se me fue su nombre, de repente se agotó, no había en el mercado y empezamos a utilizar cabergolina. Y el bupropión, que es este medicamento que ya les recomendaba en las diapositivas anteriores. Algunos reportes de caso sugieren que la oxitocina intranasal, la mantadina, la ciprofloxacina pueden mejorar. Sin embargo, la evidencia es extremadamente limitada como para recomendarla.
Se ha dicho que el hipogonadismo puede ser una causa de, o sea, la testosterona baja de eyaculación retardada. Y ciertamente tiene mucho que ver los niveles óptimos en una buena eyaculación. Sin embargo, los ensayos clínicos que se han realizado mejorando los niveles de testosterona no han demostrado eficacia, no han demostrado ser mejores y que aumente la eyaculación. Me voy a referir estas últimas 5 o 6 diapositivas que me restan a los lesionados medulares. La pregunta es, ¿un varón con lesión medular eyacula o no eyacula? Y esto dependerá del nivel y grado de la lesión. T11 básicamente es el nivel de la lesión, ya sea por arriba o por abajo de T11, que va a determinar si el paciente puede o no eyacular. Si un paciente tiene lesión de neurona motor superior completa, es decir, por arriba de T11, el pronóstico es malo. Solamente alrededor del 5% de estos varones van a poder eyacular. A diferencia de si es una lesión de neurona motora inferior y además la lesión es incompleta, prácticamente todos van a poder eyacular. Y si la lesión es de neurona motora superior incompleta, solamente el 22% de los varones van a poder eyacular. Y esto es relacionado a los mecanismos que les expliqué a nivel de dónde se integra de T11 a L2, que es donde se integra la emisión y eyaculación. Y S2 y S4, que evidentemente también deben de tener una integridad. ¿Qué sucede si estos pacientes quieren tener hijos, si tienen deseos de fertilidad? Bueno, lo primero es que hay que prevenir. Si ustedes van a someter a un paciente a una linfadenectomía retroperitoneal o alguna situación en la cual van a poner en riesgo la inervación, mándelo a criopreservación, mándelo a un banco de semen. Hay varios bancos de semen privados, no hay ninguno desafortunadamente del gobierno, solamente el Hospital Militar lo acaba de inaugurar el año pasado, pero es para ellos. Del gobierno no tenemos bancos de semen, mándelo a criopreservar. Hay que darle algún agonista alfa-adrenérgico, ojo, agonista, no antagonista, sino agonista como la pseudoefedrina, lo cual el objetivo es volverlo de aneyaculador a eyaculador retrógrado y poder obtener espermatozoides de la orina. El tratamiento para hacer eyacular a estos pacientes se puede utilizar a través de un vibrador. Hasta en el 86% de los de lesión de neurona motora inferior, recuerden que esos son los de mejor pronóstico, pueden obtenerse espermatozoides y solamente en el 17%. Y este es el dispositivo que utilizamos para hacer la estimulación peniana vibratoria. El más importante es el que ven ustedes en azul. El otro es un prototipo nuevo, el que está en el recuadro marcado como B. En realidad esto lo único que hace es vibrar. Se puede hacer con dos vibradores, ven aquí, hay uno en la parte dorsal y en la otra ventral o rostral del pene, y el otro tiene el dispositivo para obtener el semen. Se puede hacer en forma combinada también, se le pone estimulación neurosensorial, TENS, en el abdomen, se le pone en el pene, y aquí vean ustedes cómo están obteniendo una gota de semen para fines de reproducción asistida. Si no logramos hacer lo eyacular con estimulación vibratoria, lo podemos hacer con electroeyaculación. Este esquema que les muestro del lado derecho marca la flecha, es la eyaculación enterógrada, y cómo se ven alterados los mecanismos de cierre del cuello vesical, lo cual hace que por presiones el semen se vaya a la vejiga. Con la electroeyaculación pretendemos eso, ya que sea idealmente eyaculación anterógrada, y este dispositivo se introduce en el recto, evidentemente bajo anestesia, y se va aumentando el milivoltaje, la estimulación eléctrica a nivel del recto, próstata, vesículos seminales. Este esquema es la posición de decúbito lateral que adopta el paciente, se va estimulando progresivamente, bajo anestesia, nuevamente les menciono, y monitorización continua. Recordemos que estos pacientes pueden hacer disreflexias autonómicas, y entonces otro está haciendo prácticamente, perdón por la expresión, pero es prácticamente lo que se hace, ordeñando y obteniendo semen que a veces va quedando en la uretra y obteniéndolo para la capacitación y la utilización en reproducción asistida. El mecanismo, como ya les explicaba, es un cierre insuficiente del cuello vesical, lo que provoca la eyaculación retrógrada, por la fuerza que originan los músculos de la eyaculación, hace que el semen se vaya hacia la vejiga. Las causas ya las mencioné, RTU,
Hay que preguntarle si no está tomando salsulosina, antipsicóticos, una esclerosis de cuello, haber sido sometido a una cirugía, una linfadenectomía. Y aquí viene, creo que la última o penúltima pregunta para los residentes. ¿Cuál es la incidencia de eyaculación retrógrada en pacientes diabéticos? Efectivamente, la opción C, 30% de los varones que asisten, los pacientes diabéticos, tendrán eyaculación retrógrada. ¿Por qué? Bueno, pues están afectadas las vías nerviosas por compromiso neurovascular, pero ojo, a veces el paciente puede referirlo, no como que diga, doctor, tengo eyaculación retrógrada, sino llega diciéndonos que ha notado que eyacula menos, doctor, ya nada más arroja una gotita, o que la fuerza de eyaculación es baja. Hay que considerar este diagnóstico en pacientes que tengan aspermia, o sea, que no eyaculen, o pacientes que sí tengan la sensación de orgasmo, pero que no eyaculen, o que el volumen eyaculatorio sea baja. Recordemos que el valor de la OMS es 1.5. Todo varón que eyacula menos de 1.5 hay que sospechar que pueda ser un eyaculador retrógrado. ¿Cómo establecemos el diagnóstico de orina poseyaculado? Bueno, se le pide al paciente que se masturbe y después se obtiene la muestra de orina y se analiza en búsqueda de espermatozoides. Aquí viene la última pregunta. ¿Cuál es el número de espermatozoides que se considera para considerar una orina poseyaculado positivo? Las opciones son, es por campo de alto poder, el número de espermatozoides por campo de... ¿Cuántos debemos encontrar para que diga, este señor es eyaculador retrógrado? Y las opciones son A, 1 millón de espermatozoides, B, de 10 a 15 espermatozoides, C, 1 por 10 a la 6 de espermatozoides, o la opción de 1 por 10 a la 5. Y Jeffrey, José Manuel Rodríguez dicen B, Lalo Jiménez, efectivamente, eso alguna vez en la consulta tuvimos la duda, lo consultamos, y como dice bien el artículo, son de 10 a 15 espermatozoides, por campo de alto poder, ojo, por campo de alto poder, lo que se considera como positivo para una orina poseyaculado. Este estudio no lo hacen del Hospital General, nosotros los mandamos ahí por el metro Chilpancingo a que les hagan la orina poseyaculado cuando tenemos sospecha de eyaculación retrógrado. ¿Qué le vamos a dar a los pacientes que tengamos con eyaculación retrógrada? Pseudoefedrina, desafortunadamente ya no hay en nuestro país, era el Sudafed, muy bueno para los otorrinos, también para el oído, pero este señor que ven ahí, que es Enli Yegon, lo encontraron con esos cuartos llenos de dólares, ellos traficaban con pseudoefedrina, y debido a eso, hace probablemente unos 10 años, es que dejó de haber Sudafed, que era un excelente medicamento. Vean ustedes, hacía eyacular nuevamente al 70% de los pacientes que tratábamos. ¿Qué es lo que utilizamos ahora? Pues básicamente la imipramina, utilizamos más esa marca, es la más económica, Talpramim, tiene que ir la receta con todo, sello, caja, número, dosis, duración, todo, porque es un medicamento controlado, y se puede combinar, evidentemente, con pseudoefedrina, si es que hubiera, pero es lo que utilizamos nosotros y con lo que disponemos y les recomiendo utilizar en estos pacientes. Hay otro que se llama Macroplastic también que se puede utilizar. Yo realmente tengo experiencia con Macroplastic 2 casos, pero para incontinencia urinaria, no para eyaculación retrógrada. En quienes no se puede llegar la eyaculación anterógrada, o sea, hacerlos eyacular normalmente, pues podemos obtener espermatozoides del OPE, de la orina poseyaculado. De ahí los obtenemos, se les saliniza la orina, se les dan medicamentos y esos espermatozoides los utilizamos para reproducción asistida. O TC, que quiere decir una biopsia testicular cuando el paciente tiene deseos reproductivos. En conclusión, esta es la última diapositiva, las disfunciones eyaculatorias y el orgasmo son entidades poco comprendidas, pero muy frecuentes. Estas son de las disfunciones sexuales más frecuentes, poco comprendidas, poco interrogadas también. Les recomiendo, como en toda patología, hacer una historiación clínica y una exploración minuciosa, y debe haber un algoritmo de estudio estandarizado para poder establecer primero el diagnóstico y luego el tratamiento, debido a que nuestras opciones son limitadas, no contamos de una gran cantidad de recursos. Y algo que es muy importante, que muchas veces los urólogos pasamos de alto, es que debemos de apoyarnos tanto en terapia conductual como en otros profesionales de la salud sexual, como los psicólogos, como los terapeutas sexuales. Estas terapias han demostrado ser muy útiles en estos casos y es algo que no debemos de dejar por un lado. Muchas gracias.